En Desde Adentro compartimos nuevas voces por más democracia y menos distancia. Los hacedores, acciones que dan nuevos sentidos a las ideas. Pasó Héctor Amichetti, secretario general del Sindicato Federación Gráfica Bonaerense y además también es referente de la Corriente Federal de los Trabajadores. Mira, nosotros lo que tenemos en claro es que el gobierno lo que busca con este tipo de reforma es bajar el costo laboral. Por lo tanto, le dé la forma que le dé, siempre está apuntando en un prejuicio para los trabajadores, ¿no? Es decir, por más que trate de disfrazarlo ahora con 3 proyectos, pero es el primer paso hacia un deterioro de lo que viene a ser la protección de los derechos del trabajador, que para ellos significan costos laborales. Entonces, en este momento, indudablemente, se está buscando un nuevo intento para lo que fracasaron a fin del año pasado, donde si bien había un sector sindical que parecía acompañar esta reforma del gobierno, hubo una postura muy firme de muchísimas regionales de la propia CGT, de la Corriente Federal, de la CTA, que inclusive hicimos una gran movilización rechazando todo el planteo de reformas del gobierno y fracasó. Ahora trata de buscarle otra manera, pero hemos tenido en las últimas horas un pronunciamiento inclusive de aquellos dirigentes que en su momento decían que no era tan perjudicial, sacaron un documento, la CGT, hace 48 horas rechazando este nuevo intento. Y en el Senado ya hay voces de que no va a haber un acompañamiento al intento del gobierno. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, ¿no? Héctor, considerando que ya el año pasado intentaron y no pudieron, y que ahora el contexto es bastante más desfavorable, digamos, que el año pasado, ¿por qué se animan ahora a intentar de nuevo con esta reforma? Bueno, fundamentalmente porque ese es uno de la esencia del proyecto económico que ellos plantean, ¿no? Es decir, indudablemente es un proyecto que vuelca muchísimo recursos hacia los sectores más poderosos de la economía, planteando de que desde esos sectores del gran capital van a derramar sobre los sectores más necesitados, y entonces todo el ajuste lo está haciendo fundamentalmente abajo, ¿no? Con algo que derramará algún día, según la perspectiva del neoliberalismo, pero no tiene otra alternativa, porque por eso también en esta posición muy firme opositora que hay con respecto a los tarifazos, que son realmente un golpe terrible para la producción, porque hay pymes que ante la recesión y el aumento de las facturas no pueden directamente producir, y ni que hablar en los hogares donde el salario se haya perdido mucho poder adquisitivo, ¿no? Es decir, indudablemente ellos ahí plantean como que el tarifazo es una bandera, es algo que tiene que ver con la esencia de su proyecto económico, y lo mismo pasa con la reforma laboral. Es decir, bajar el costo laboral, que para nosotros es precarizar el empleo, es decir, pretender de que va a haber reactivación productiva y se van a generar trabajo producto de que el valor de la mano de obra sea más barato, como si abarataran un insumo, como si abarataran, digamos, un elemento más dentro de la producción. Es decir, insisten porque precisamente si no pueden lograr esos objetivos, si tuvieran que bajar la política tarifaria y tuvieran que bajar el tema de la reforma laboral o tuvieran que eliminar la ley previsional que votaron ahí ajustadamente el año pasado, se les derrumba toda la estructura, que aún así está viendo que ya en este momento está haciendo agua porque se apoya pura y exclusivamente en el sector financiero, ¿no? Ya lo que se ha visto esta semana. Pero me parece como que el gobierno está en una encerrona en ese sentido, ¿no? Héctor, uno de los puntos, es de público conocimiento en general, de lo que quieren reformar es, por ejemplo, las indemnizaciones. El gobierno propone excluir del cálculo de la indemnización, por ejemplo, el sueldo anual complementario, los premios o por ejemplo, las bonificaciones y toda compensación o reconocimiento de gasto que el empleador efectúe hacia el trabajador. También la creación de un fondo de cese laboral
que ayude a las empresas, y yo creo que un poco más vamos a tener que nosotros ahorrar para nuestra indemnización. Hay que recordar una frase muy desdichada del propio secretario de Empleo el año pasado, cuando hubo una ola de despidos, decía que las empresas tomen y despiden trabajadores como comer y descomer. Es decir, por supuesto que esto va en línea con eso. Hay que facilitarle a la empresa la posibilidad de despedir trabajadores al tal punto de que ni siquiera tengan que pagar indemnizaciones, sino que los propios trabajadores generen un fondo para pagarse unos pesos el día que los eche la empresa. Es decir, indudablemente esto no va en línea, es decir, es precarizar el trabajo, abaratar la mano de obra del pueblo trabajador y hacer que, en definitiva, los grandes beneficiarios sean también las grandes empresas, porque es imposible que con esta política económica de recesión, de apertura importadora, las pequeñas y medianas empresas, la empresa nacional chica, el productor nacional, pueda generar trabajo, por más leyes que le den a favor. Es decir, el problema acá de fondo es abaratarle el costo laboral a los sectores concentrados de la economía que realmente buscan desesperadamente hace muchísimos años derribar una legislación que los trabajadores tenemos en Argentina, que tiene más de 70 años, los convenios colectivos por rama de producción y servicio, las 8 horas de trabajo, porque con la flexibilidad quieren promediar la semana. Es decir, indudablemente ese es uno de los, los pilares en los que se asienta esta política económica del gobierno, que por otro lado deja fuera a una mayoría del pueblo argentino, por lo menos lo deja fuera en el sentido de aspirar a una vida con dignidad, con bienestar, ¿no? Eso se ve claramente. Héctor, ¿y cuál va a ser la postura de los distintos gremios? ¿Se van a encolumnar en contra de esto? ¿Cómo están tratando el tema de cuál va a ser la postura que van a tomar a nivel nacional con respecto a esto los gremios en general? En el caso de la multisectorial, que nos movilizamos el año pasado, el 29 de noviembre, en la que confluían sectores del CGT, incluido en ese caso camioneros, que fijó una postura muy clara contra la reforma laboral. Nosotros, la Corriente Federal y la CTA y otros sectores de los movimientos sociales, esa movilización del 29 de noviembre del año pasado fue clave en esta cuestión de la reforma laboral. Eso se mantiene en pie. Venimos de una movilización el 21 de febrero que, pese a todas las presiones del gobierno, tuvo, una presencia masiva de los trabajadores, y venimos peleando dentro de la CGT para que haya una postura mucho más firme y decidida, que a su vez interprete lo que le están planteando muchísimas seccionales de todo el país, en el sentido de que hay que tener un rechazo muy claro y contundente frente a esta reforma laboral. Y bueno, para nosotros es auspicioso que el otro día haya salido ese documento de la CGT, donde plantea claramente el rechazo a la reforma laboral y un rechazo también a los tarifazos. Ya ha habido una movilización, por lo menos, de gremios de transporte en el día de ayer, y hay una convocatoria esta próxima semana a los gremios de la industria dentro de la CGT. Yo creo que se va saldando algunos matices, algunas diferencias entre el grueso de la dirigencia, más allá de tal vez un puñado de dirigentes que puedan tener aspiraciones todavía que del diálogo con el gobierno pueda haber un entendimiento. Nosotros desde hace muchísimo tiempo que entendemos que no es que rechazamos el diálogo, sino que el diálogo que propone el gobierno es nuestra destrucción, porque todo lo que plantea son planteos que van en contra de los intereses de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, me parece que muchos gremios ya se van dando cuenta que muy poco se puede sacar de esa negociación con el gobierno, ¿no? Héctor, más allá de la presión que puedan ejercer desde los sindicatos, ¿tiene conocimiento de cuál va a ser la postura de los diferentes bloques, ya que en definitiva esto terminará por votarse en el Congreso de la Nación? Nosotros en general lo que hemos vivido con la nefasta ley previsional es una actitud que tiene más que ver con la extorsión, ¿no? Es decir, la extorsión del gobierno a algunos sectores como los gobernadores,
en el sentido de cambiar una cosa por otra, es decir, tratar de condicionar cualquier tipo de apoyo del gobierno nacional a las provincias a que los diputados de las distintas provincias, por vía de la directiva de los gobernadores, acompañen las leyes que el gobierno quiere. Esto le sirvió para esa ley previsional, con un triunfo muy ajustado y con represión en la calle en el mes de diciembre, pero cada vez también tiene menos margen en eso. Es decir, nosotros entendemos que es lamentable para la democracia que haya este toma y daca, ¿no? Esta extorsión prácticamente, porque evidentemente va en contra de los intereses del propio pueblo, ¿no? Y en función de las necesidades muy urgentes, a lo mejor desde el punto de vista económico de alguna u otra provincia. Pero en este tema de la reforma laboral puntualmente, lo que estamos viendo es que en el Senado, que es un sector clave, yo no tengo ninguna duda de que en diputados no va a haber acompañamiento, que en el Senado ya ha habido una expresión muy clara, sobre todo de todos los bloques peronistas, de que si no hay consenso, si no hay una unanimidad de los sectores del movimiento obrero a favor de cualquier tipo de reforma, no pasa por el Senado. Esto creo que es muy importante. En Desde Adentro compartimos nuevas voces por más democracia y menos distancia. Los hacedores, acciones que dan nuevos sentidos a las ideas.